La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugías estéticas, pero cirugías estéticas luego de una gran pérdida de peso. Ustedes ven que de un tiempo a esta parte están las cirugías bariátricas, la gente que necesita se somete a este tipo de cirugías y baja muchísimos kilos recuperando su salud, porque obviamente que la obesidad es una enfermedad. Pero ¿qué pasa con el cuerpo cuando se bajan tantos kilos? 30, 40, 50, 80 en muchos casos. Obviamente la piel es como que sobra piel, ¿verdad? Porque ya no hay tanta grasa. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué tipo de cirugías son las recomendadas luego de una gran pérdida de peso? Esto lo vamos a consultar con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y vamos, por favor, señor director, a esa placa que nos explica un poquito más el tema que vamos a hablar hoy. La cirugía de contorno corporal, así se llama, después de grandes pérdidas de peso, viene encaminada a corregir el exceso de piel y de grasa, la pérdida de la elasticidad cutánea y del tono muscular. Aunque la retirada de esta piel en exceso parezca simple, se debe poner a consideración de los pacientes que la cirugía sigue teniendo sus limitaciones en cuanto a las áreas a intervenir y riesgos inherentes a cada cirugía planeada. Este es un tema súper actual que lo vamos a hablar hoy con nuestro invitado en instantes nada más. Pero antes de recibirlo, nosotros agradecemos y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Y cuando digo que siempre tenemos algo por lo cual agradecer, de verdad te digo, aunque estés pasando el peor momento de tu vida, hay cosas que agradecer. El estar vivo es algo, ya es un regalo enorme, gigantesco que podemos agradecer. Pero para hacerla más fácil, hacemos un jueguito. Yo te digo y que pienses en 3 cosas que tengas hoy en tu vida que te gusten. 3 cosas. Yo, por ejemplo, soy olimpista, entonces 3 cosas que tengas en tu vida que te gusten y que no quieras perder hoy. Pensá, no sé, tu cartera, billetera, la cama, tu almohada, la casa, cosas, objetos. 3 cosas. Pensá ahora una situación que estés viviendo y que te guste, que no querés que cambie, que no querés que termine. Puede ser una situación laboral, puede ser una situación de amistad, una situación familiar, no sé, una situación sentimental. Bueno, y ahora pensá en todas las personas que forman parte de tu vida. Tu familia, tus amigos, la gente con la que trabajas, con la que te encontrás, qué sé yo, todos. Bueno, ¿cuáles de todas estas personas, cuáles son las personas que no querés que salgan de tu vida, que desaparezcan, que se acaben? Todo esto que pensaste, las cosas, la situación, las personas, es lo que a vos te importa, es lo que tiene valor en tu vida. La buena noticia es que ya está en tu vida, ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer? ¿Viste que siempre hay algo por lo cual agradecer? Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradezco estar aquí haciendo este programa desde hace tantos años que realmente es una bendición para mí y me encanta. Y agradezco que estés ahí, vos, viendo el programa, porque todo esto lo hacemos por vos y para vos. Bienvenido. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguida ya le preguntamos al doctor Julio Recalde cómo se hace esta cirugía estética después de una gran pérdida de peso.
ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer siempre estar aquí y a las órdenes. Bueno, y para hablar de porque este es todo un tema, porque cirugía de contorno, cirugía plástica para, no sé, lipo, te sobra un poquito acá, te estiran, qué sé yo. Pero cuando la persona pierde muchísimo peso, como es en el caso, generalmente en el caso de estas cirugías bariátricas, sí, queda mucha piel, queda también grasa. ¿Qué es lo que queda? Porque queda más desinfladita la persona. Bueno, vamos a considerar así. Normalmente cuando subimos, el contenido es lo que sube, ¿verdad? La cantidad de grasa visceral, grasa sí, intermuscular, y acompaña el envase, vamos a decir, que es la piel. Sí. Ahora, el proceso de engrandecerse, de agrandarse, normalmente va rompiendo todas las fibras elásticas del cuerpo. Las fibras elásticas son como pequeños micro resortes, sí, que hacen que la piel vuelva a su lugar. Ahora, cuando se estiran demasiado, se van rompiendo. Entonces, al producirse la bajada de peso, sea por una dieta extrema, que ahora hay muchas, o por el tema de la cirugía bariátrica o el bypass gástrico o la manga gástrica, entonces vienen pérdidas importantes de peso que dejan la piel completamente flácida. Los pacientes vienen y se quejan de que como que el paciente camina y la piel se va para otro lado, ¿verdad? Claro. Entonces es como que tienen que aprender a vestirse de una forma tal que todos los colgajos sí, no le molesten en el desplazamiento. Y por supuesto, cuanto mayor es la pérdida de peso, más piel sobra, más difícil de manejar, más incómodo. Aparte, otra vez, cuando empieza a sobrar mucha piel y se empieza a doblar esa piel, se producen inflamaciones, tiene irritación, sarpullido, todas esas cosas. Entonces está con picazón constante que no se puede rascar porque tiene 2 o 3 ropas encima para poder cubrir. Entonces, no solamente es desde el punto de vista estético lo que estamos buscando, ¿verdad? El paciente busca un alivio en varios sentidos, claro. Y busca, como yo siempre digo, en la gente que busca también rejuvenecimiento, busca verse tan bien como se siente, claro, ¿verdad? Entonces, el paciente está buscando que la cosa incómoda se le desaparezca. Muchas veces se vuelven deportistas y quieren hacer alguna actividad física y resulta que la piel está ahí, claro, bailando. Es mucha piel que mucha sobra. Piel, eso hay que tratar de dimensionar, ¿verdad? Claro. Es, como dice usted, colgajos. Claro, y cada paciente nuevamente tiene ese exceso en lugares diferentes. Es decir, hay gente que viene después de mucha pérdida de peso y el cuerpo está relativamente bien, pero la cara se le cayó toda. Hay otra gente que viene y que es la mayoría, viene con grandes colgajos de piel abdominal, de piel que le cuelga, que está... y usan esas fajas, ¿verdad? Y usan fajas o usan... hacen un sistema que doblan la piel, sí, para poder acomodarla dentro de la ropa interior. Entonces usan una ropa interior de su época de gordo, pero para poder guardar dentro la piel que, sí, les sobra. También suele colgar mucho la entrepierna, los muslos, ¿verdad? Los brazos. Y cada uno tiene su molestia y cada uno tiene su forma de tratar. Lo malo de todo esto, ¿verdad?, es que todos estos excesos se pagan con cicatrices. Claro. Y entonces, sí, esa es una cuestión que es muy importante de establecer con el paciente, que no, a veces hacen unas cicatrices maravillosas que vos no ves. En un año ya no ves, pero a veces se ven. Claro. Y otra cosa es que debido a esta ruptura de las fibras elásticas, la elasticidad, o sea, la flacidez en mayor o en menor grado vuelve, ¿verdad? Uno hace la cirugía, parece que
Estira bien terminó la piel. tensando todo, que parece que uno termina suturando todo y está así a punto de romperse y 2 semanas o un mes después uno ya siente que está blandito nuevamente. Entonces, todo eso hay que explicarle al paciente como para que no se rompa la relación médico-paciente, ¿verdad? Claro. Que es fundamental en este tipo de cosas. Claro, o sea, lo importante en todo esto es que la persona recupera su salud porque estamos hablando de salud, ¿verdad? Lo primero es la vida y es la salud. Recupera la salud. Ahora, queda el efecto colateral, que es la piel, mucha cantidad de piel que sobra. Entonces, ahí viene el tema de la cirugía. Pero no es que va a quedar así impecable, sino que queda obviamente una cicatriz. Claro. ¿Verdad? Que en algunos casos al año ni se ve, pero en otros casos queda. Sí, entonces tenemos que ir midiendo con el paciente cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus metas y entonces ir programando qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque también está el hecho de que muchas veces el paciente te dice, haceme todo ya de una vuelta y no se puede. Tenemos que recordar que son pacientes que fueron obesos, tenemos que recordar que la obesidad trae aparejada cierto tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les digo a los pacientes, estas cirugías las hacemos bajo anestesia general porque el obeso se vuelve un mal respirador. Entonces, al ser un mal respirador, no es que bajó de peso y va a volverse un buen respirador. Sigue respirando mal. Ah, sí, yo pensé que se volvía. Entonces, no es que podemos hacerle una cirugía semidormido o algo así, sino que yo prefiero normalmente que un anestesiólogo le haga un tubo de anestesia general y entonces nosotros estamos tranquilos porque también encima hay que darle vuelta. Normalmente estas cirugías requieren mucha movilización del paciente y entonces nosotros tenemos que estar listos como para cuidar al paciente en ese momento, ¿verdad? La movilización de tejido es súper importante, se pierde también sangre y qué sé yo. Y también hay una cuestión, normalmente el ex obeso tiene una dilatación venosa importante en las piernas. Entonces hay que protegerle también, las cirugías no pueden ser tampoco demasiado prolongadas, hay que hacer medidas, claro, hay medidas de prevención de trombosis, ¿verdad? Que sean con medias, sean con anticoagulantes y entonces todo eso hay que tener en cuenta en un paciente ex obeso. Yo bajé 80 kilos, estoy espléndida, pero me sobra piel. Entonces me voy contigo, doctor, y te digo, por favor, haceme ya, estirame por todos lados, ya me quiero quedar bien. Y vos me decís, no, tenemos que ir por parte. O sea, primero el abdomen, por ejemplo, y eso es una operación, es entrar al quirófano, es todo. Y también implica pérdida de sangre, ¿verdad? Porque normalmente sacamos un buen pedazo de piel con grasa, ¿verdad? Esa piel con grasa que sale lleva consigo un volumen de sangre mayor o menor, ¿verdad? Nosotros tomamos ciertas medidas como para que se pierda la menor cantidad posible de sangre, pero no podemos estar atropellando 5 o 6 lugares porque eso va a dejar un paciente anémico. Un paciente anémico tarda más tiempo en curarse y es más susceptible a tener complicaciones. Pero normalmente en una persona que no bajó tanto de peso ni nada, tampoco se aconseja hacer tantas cirugías, ¿verdad? No. Lo aconsejable no estar mucho tiempo con anestesia y todo eso. Mucho tiempo de quirófano y tampoco cirugías demasiado agresivas. A veces vos podés estar 2 horas en un quirófano y sacar 8 litros de grasa. Eso tampoco es lo recomendado, ¿verdad? Hay casos y hay casos de pacientes. A veces, por ejemplo, tenemos pacientes que han perdido mucho peso o que tienen ya un abdomen, viene el paciente con un abdomen en delantal, ¿verdad? Es decir, que le cae ya por encima, le llega prácticamente hasta la parte superior del muslo y te pide por favor que le saques eso, ¿verdad? Y ahí hacemos una lipo simplemente para que nos ayude y terminamos sacando 2 o 3 litros solamente en abdomen, ¿verdad? Y 2 o 3 kilos de grasa, de piel y grasa. Entonces, todo hay que ir poniéndole al paciente en advertencia. Hay cosas que no se pueden hacer juntas, ¿verdad? Esas son máximas que se ponen ya en la cirugía posbariátrica. Por ejemplo, si uno va a hacer el corte de abdomen, no puede hacer el corte entre piernas en la misma cirugía.
porque son vectores que se contraponen, Claro. entonces es muy probable que eso se termine abriendo, que que las heridas se abran, que tenga problemas de cicatrización y todo ¿Y eso. qué recomendás que se haga primero, por ejemplo, la persona? ¿O la persona es la que viene y elige, bueno, primero la panza, Mira, después la pierna o al revés? A veces viene el paciente y te dice específicamente cuál es su objetivo. Por lo general, yo trato de seguir el gusto del paciente en lo que se pueda, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, eso, por ejemplo, si me dicen quiero hacerme la panza y el muslo, le digo que no, claro. uno de los dos. Normalmente le hago numerar cuáles son los problemas, ¿verdad? Entonces yo le digo, podemos hacer el 1 y el 3 o podemos hacer el 1 y el 2. Si es un paciente masculino, por ejemplo, suelen tener ginecomastia, pechos. suelen tener los Sí. pechos caídos y entonces todo eso hay que ir. Pero eso ya se puede hacer, pecho y panza, Pecho y ¿verdad? panza se puede hacer. Y tienen cicatrices grandes. Claro. Y esa es una cuestión también muy importante, especialmente en el varón, que normalmente nosotros queremos estar en época de verano Sí. en la piscina y qué sé yo, sin remera. Entonces hay que advertirle al paciente que se van a ver sus cicatrices, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, y hay gente que también no quiere más entrar en quirófano y se queda nomás con su piel así, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Todo depende de la persona. Depende de cada uno y por supuesto no le vamos a estar poniendo una pistola en la cabeza para que sea una cirugía. Claro que no. Bueno, vamos a hacer un pequeñito corte, volvemos ya. Estamos hablando con el doctor Julio Recalde, él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, sobre los tipos de cirugía estética después de las grandes pérdidas de peso. Ya nos estuvo explicando en el bloque anterior todos los detalles de que no es nomás así como uno puede pensar, como yo pensaba, bueno, bajé mucho de peso, me voy, me hace ahí y ya quedo 100% impecable. Hay detalles que hay que tener en cuenta, no se pueden hacer todas las cirugías juntas y de todo eso vamos a seguir hablando en el programa de hoy porque es importante. Y vamos con este primer material que tenemos que habla de la consulta, que como ya nos decía el doctor, es lo más importante e interesante, es esa charla que tiene el médico con el paciente. La consulta. Cada vez vemos en consultorio a pacientes que han tenido grandes pérdidas de peso, secundarias a cirugías, manga gástrica, bypass gástrico o a dietas extremas. Los pacientes refieren pérdidas de peso de 30 a más de 100 kilogramos de peso y se presentan con un montón de piel redundante en varias áreas del cuerpo, sometidas a irritación, dificultad para la movilización, etc. Sí, bueno, habíamos hablado algo de eso, ¿verdad? El paciente viene preocupado por esas cosas. Normalmente los cirujanos que hacen el bypass o que hacen las cirugías de reducción de peso, normalmente van haciendo una advertencia de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Porque el paciente que va a someterse a este tipo de cirugías, aparte de acudir a un cirujano que hace el bypass, acude a un nutricionista, acude a un psicólogo. Normalmente viene una preparación con la cirugía, no es que el paciente se opera nomás porque tiene el dinero, ¿verdad? Entonces, por lo general saben. Ahora, la forma en que se van deformando los pacientes cuando bajan de peso es muy variable. Y de ahí es que es importante la consulta. A veces vienen mujeres, por ejemplo, que tienen mucho exceso lateral de piel. Y ahí uno tiene que decirle, bueno, para poder disminuir ese exceso lateral, aparte de cortarte la piel que te cuelga para abajo, hay que hacerte un corte acá también, hay que hacer un corte vertical. Y se queda una cicatriz aquí en el medio, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede tirar nomás, doctor? Porque sobra de lateral también.
Entonces es como Ya. como un velador más o menos, Sí, así la sí. forma, ¿verdad? Entonces tenés que disminuir también El en este contorno, sentido ya. como para que le tenga cintura, para tratar de formar alguna cosa de ¿Y dónde cintura. le haces la cicatriz? Normalmente hacemos el corte vertical en el medio ¿Por qué no se hace al costado, por ejemplo, que se ve menos? porque Ay, yo ya quiero intervenir en vos la sabés que cicatriz. hay técnicas de esas, ¿verdad? Hay formas de hacerlo, O pero en la espalda, qué sé yo, pero justo acá. vos sabés que muchas veces no se nota. ¿En serio? Qué bueno. Pero, por supuesto, como siempre, hay pacientes y pacientes. Sí. Hay pacientes en los que se ve, hay pacientes en los que no se ve. Y además, al incidir en el medio, uno tiene oportunidad de trabajar sobre los músculos que también Claro, está en el proceso de subir Sí. y bajar se quedaron como haber tenido un embarazo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí uno tiene oportunidad de corregir hernias, de corregir simplemente de corregir la musculatura, ¿verdad? Entonces, Claro, es como, el acceso es como principal. una goma que se dio, Claro. ¿verdad? La piel, los músculos, todo. O sea, no es nada más que cortar, sino que poner bien en el lugar. Hay que poner bien, hay que tratar de hacer la mejor cosa posible como para que el paciente esté satisfecho. Perfecto. Bueno, pero acá lo importante es pensar siempre que uno hizo eso por salud, bajar de peso por salud. Y después tratar de estar lo más cómodo posible. Y si 80 kilos, 50 kilos o 100 kilos menos, el costo a pagar son cicatrices, bueno, bienvenida a las cicatrices, porque la vida de esa persona va a ser diferente. Exactamente. Y yo considero que es salud también. Acuérdate que es salud mental. Claro. Porque alguien que está sufriendo, ya sufrió el bullying de la obesidad, Sí. ya sufrió el bullying del sobrepeso, sus huesos ya sufrieron. Ahora bajó, hizo un esfuerzo económico, Sí, físico, de cambio todo de tipo. estilo de vida ¿verdad? también. Y no verse como le gustaría, también es un problema Sí, psicológico, sí. ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, ya se considera la obesidad una enfermedad, ya se considera como en algunos lugares donde hay una buena cobertura médica, ya se considera como parte de la cobertura que tiene que dar un seguro. Tendría que ser. Y evidentemente, lo consiguiente sería que en los países donde se cuenta con un buen sistema de salud, que también el sistema de salud pague la cirugía de reconstrucción posbariátrica, ¿verdad? Sí. Porque hay demasiados factores envueltos. No es una cuestión de que de tengo la plata y quiero hacerme, es una Claro. cuestión de que de salud, de bienestar, de verse bien. Y todos nos queremos ver bien, ¿verdad? Obvio. Nosotros mismos en el espejo. Pero Yo no claro. digo que te digan qué lindo estás o qué linda estás, No, sino pero- que vos mires y te aprecies en el espejo y digas, bueno, estoy contento conmigo mismo. Estar conforme con la imagen que te refleja el espejo, ¿verdad? Con tu imagen, eso es importante. Y hablando de importante, tenemos otro material. A ver. Es importante que el paciente enumere las áreas que desea mejorar, numerándolas en orden de importancia de modo a tratar de darle satisfacción al ofrecerle una cirugía. Las áreas afectadas por el exceso de peso y su descenso posterior son varias. Puede o no afectar el área de rostro y papada en algunos casos, y en otros ser solamente localizada al tronco y en otros casos a las extremidades. Por supuesto, puede haber pacientes que tienen afectadas todas las áreas del cuerpo. Así es, estaban muy lindos La imagen. las imágenes esas, ¿verdad? Cada paciente se presenta de una forma diferente, ¿verdad? Hay pacientes donde uno tiene que insistir en el muslo, hacer una cirugía de muslo que es incómoda de hacerla porque hay que poner al paciente en una posición especial, hay que trabajar en un lado primero, hay que trabajar en el otro lado, tratar de que normalmente tenemos que considerar, por ejemplo, nunca los miembros son iguales. Entonces hay que tratar de dejarle lo más parecido posible. Muchas veces son tan diferentes que las cicatrices son completamente diferentes. Y todo eso hay que ir midiendo, hay que ir mostrándole al paciente. Por ejemplo, que el ombligo normalmente está
puesto un poquito hacia la derecha, casi siempre está hacia la derecha, entonces le tenés que explicar al paciente que probablemente se va a seguir quedando un poquito desviado a la derecha, la entrepierna que va a tener una cicatriz en T, y que si hay mucho exceso otra vez puede ir alrededor de la parte del monte de Venus y unirse a la cicatriz del abdomen. Hay ¿verdad? cicatrices, muchas cicatrices, hay cicatrices. Eso ya se tiene que saber. Y hay cicatrices, y como hay también una cuestión que yo suelo avisarle a los pacientes, es que siempre existe la posibilidad de una segunda cirugía, porque no sabemos cómo se va a comportar esa piel a lo largo del tiempo. Entonces resulta que un año después por ahí bajó más de peso, qué sé yo, y te viene el paciente con otra vez un exceso de piel que puede o no ser importante. De repente te dice, sí, pero ya no me molesta, ya estoy bien. Pero a veces viene el paciente y te dice, che, sácamela un poco más, Claro. ¿qué podemos Doctor, hacer? ¿verdad? Y si una persona tiene cicatrización queloide, que es esa gordita hacia afuera, ¿eso después se puede operar otra vez y sacar esa cicatriz? Bueno, la cicatrización queloide es un dolor de cabeza para cualquier cirujano, no solamente para el cirujano plástico, ¿verdad? Es un dolor de cabeza porque no responde siempre a la misma cosa. A veces responde a la compresión, a veces responde a la inyección de medicamentos. Hay un montón de medicamentos que se están usando en forma experimental para tratar la cicatrización queloide. Y una característica de la cicatrización queloide es que puede tener 50 centímetros de cicatriz hacia alrededor del cuerpo y tener 10 centímetros de queloide, ¿verdad? A veces responde a una siguiente cirugía que le sacás simplemente, cerrás otra vez y queda bien. Y a veces le hagas lo que le hagas, sigue volviendo a salir. Que suele pasar mucho con las cicatrizaciones queloides alrededor de la oreja. La gente que se hace aritos y esas cosas y hace queloide, normalmente llegan con 2 o 3 cirugías ya hechas, 2 o 3 sesiones de inyecciones ya hechas y vuelven a tener. Entonces, es cuestión a tener en cuenta, ¿verdad? Y si llega un paciente que ya tiene 2 o 3 cicatrices queloides y quiere una cirugía de estas grandes, evidentemente que hay que advertirle que tiene todas las chances de tener ese tipo de cicatrización. Perfecto. Se toman medidas, por ejemplo... ¿No se sabe qué es lo que hace que uno tenga queloide? No, es una característica, una reacción a algo. Es una reacción, es una cicatriz exagerada, ¿verdad? Que tiene las características de crecimiento por fuera de los límites de donde se hizo la cirugía y tiene sensibilidad. Es decir, normalmente el paciente te dice, me duele la cicatriz. Y se trata como si fuese un tumor, ¿verdad? Se ponen inyecciones corticoides, inclusive antitumorales, ¿verdad? Entonces se trata como un tumor. Y a veces radioterapia y todo, ¿verdad? No me digas. Qué curioso. No hubiera pensado que era así. Sí. Bueno, vamos con este siguiente material, que es ya cuándo se va a planear la cirugía. Cuando se planea una cirugía. Los cortes no deben ser paralelos porque la piel del medio queda estirada y puede tener necrosis o abrirse. Nosotros debemos orientar al paciente, pues en su entusiasmo el paciente a veces no mide las consecuencias de lo que solicita. Es mejor planear varios procedimientos de medio porte a un gran procedimiento que pueda producir varias complicaciones. Sí, eso es súper importante, ¿verdad? Es decir, hay cosas en las que yo ya no me embarco, ¿verdad? Ya le digo, bueno, eso no hacemos, ¿verdad? Es más fácil en ese sentido. Yo siempre trato de decirle al paciente, bueno, yo soy, aparte de ser tu médico, yo trato de ser tu amigo y orientarte. Esto te conviene, esto no te conviene. Somos educadores. Entonces, no porque el paciente venga con demasiado entusiasmo para hacerse un procedimiento, nosotros tenemos que caer en eso, porque después todas las complicaciones son nuestras. Entonces,
planeamos bien la cirugía, le decimos esto sí, esto no. También el porte, si vamos a hacer con lipo, si no vamos a hacer con lipo. Si el paciente está con una hemoglobina límite, entonces ya tenemos que limitar la cirugía a ciertas cosas y no ser muy agresivos, ¿verdad? Y a veces yo normalmente espero un año después de que se haya hecho el bypass antes de empezar a planear una cirugía. Pero de repente te viene el paciente y te dice, ¿sabes que demasiado me cuelga, demasiado me molesta? Sácame por lo menos eso y después, una vez que termine de bajar, vemos lo otro. Entonces se puede hacer así como una, vamos a decirle, una cirugía sanitaria para que el paciente esté tranquilo, que no tenga irritaciones, esas cosas, mientras llega a su peso. Todo es conversable y si el paciente entiende bien las limitaciones de las cosas, podemos llevarnos de maravilla. Fantástico. Bueno, hay solución para todo con nuestro invitado. Eso es lo importante. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Nosotros seguimos hablando acá con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. El tema de hoy muy interesante porque estamos hablando, nos está explicando de el tipo, las cirugías plásticas. ¿Serían ya reconstructivas estas cirugías, doctor? Y depende cómo uno... ahí vamos lo mismo que cuando hablamos del labio leporino. Para el que hace la cirugía puede ser reconstructiva, pero el paciente siempre es estética. Claro. Es para verse mejor, Sí. Es para poder identificarse con el resto de la gente, es para poder pasar desapercibido en medio de la gente. Entonces, tiene ambos componentes, ¿verdad? Bueno, porque volviendo al tema, hay mucha piel que sobra. Lo que sobra es solo piel, la grasa ya se fue toda. Depende mucho de cuál es el tipo de bajada de peso que tiene el paciente. ¿Cómo es Hay eso? gente que baja mucho de peso y quedan con gorduras localizadas. Ah, sí. Entonces ahí, por supuesto, al hacer la cirugía, hacemos una lipoaspiración de esa zona o hacemos una lipectomía, que es sacar la grasa cortando, ¿verdad? Pero depende de cada uno. Hay gente que parece que tiene así como que se le queda como una bolsa vacía, Sí. ¿verdad? Entonces voy a agarrar y tener que sacar prácticamente solamente piel. Y hay otra gente que tiene piel, grasa, y uno tiene que ir midiendo eso, ¿verdad? Y también la grasa tiene su utilidad. Por ejemplo, en la zona glútea, a veces nosotros tenemos pacientes que han tenido grandes pérdidas de peso y te dicen, tengo la cola caída, tengo la cola, me desapareció. ¿Por qué? Porque tienen toda la piel encima de la zona glútea que se cayó, se aflojó. Entonces ahí sacamos solamente la piel y esa grasa que está ahí abajo agarramos y usamos para rellenar el glúteo. Ya. No como un injerto de grasa, sino que como un colgajo. O sea, es decir, levantamos como una piel otra vez allá adentro y metemos dentro. Ya. Como un relleno, es un colgajo graso, ¿verdad? Claro. Que da buen volumen sin necesidad de tener que colocar un implante. Ya. Porque también ya hemos tenido casos donde el paciente tiene la cola muy chata. Tenemos que recordar también que el paciente que fue obeso se obliga a sí mismo a pararse de cierta forma para poder sobrellevar el peso. Claro. Entonces, al bajar mucho de peso, esa posición no se corrige y normalmente hace que el paciente no tenga cola. Claro, que se pare con la cola para adentro. Se para con la cola para adentro. Entonces, ahí le podemos dar una ayuda, o con el colgajo graso, o con un implante glúteo, y a veces ambos, ¿verdad? Como para que el paciente tenga un relleno y tenga una forma, ¿verdad? Porque evidentemente depende de en qué edad empezó a engordar,
la forma del cuerpo va a ser diferente. ¿Cómo es eso? Y si fue un obeso desde niño, por ejemplo, Sí. todos los huesos van a ser anchos. Entonces es muy difícil que al hacerle una cirugía de estas de reducción de piel y todo, que tenga curvas. Ajá. Normalmente va a ser Recto. ¿verdad? Ahora, una chica que fue linda, que tuvo lindo cuerpo, que de repente por A, B, X motivo, a partir de los 25 años empezó a engordar y subió 40 kilos de peso y después se hace su cirugía, evidentemente ya tiene esa estructura y ese molde de alguien con un cuerpo más armónico, ¿verdad? Ya. Entonces... Qué interesante eso, doctor. y esto mucho depende, como se suele decir, de la percha. Sí, Nosotros lo que vemos es la tela que ponemos sobre esa percha, ¿verdad? Y tratamos de arreglar eso como para que luzca bien con la estructura que está debajo. Entonces, depende, cada historia es diferente, cada paciente tiene un algo diferente que hace que sea especial. Y cada paciente, vos tenés que ver qué es lo mejor para ese paciente, que no necesariamente, aunque sean 2 varones o 2 mujeres que bajaron la misma cantidad de kilos y miden igual, no es igual la cirugía, lo que necesitan. Y pasa la misma cosa con gente que te viene por estética, que vienen las amigas y te dicen quiero lo mismo que se hizo fulanita y resulta que tiene otro cuerpo. Claro, no le va a quedar igual. Y no le va a quedar igual. Sí. En estas cosas también, estas cirugías, como te digo, a alguna gente tiene que tocar el abdomen, a otra gente tiene que tocar el pecho, a otra gente tiene que hacer un levantamiento en la cara, pero todos tienen una cuestión individual. Cada paciente es diferente. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, estamos aprendiendo mucho con el doctor. Vamos a ver, por favor. Evaluación. Para evaluar al paciente solicitamos estudios cardiológicos, radiografía de tórax y análisis de sangre. En la sangre vemos si hay anemia, la cantidad de proteínas en sangre, etc., puesto que muchas veces la pérdida de peso se acompaña de algún tipo de desnutrición y un paciente desnutrido puede tener problemas durante y después de las cirugías. Eso es cierto, es algo categórico, ¿verdad? Tenemos que pedir una evaluación médica, por más de que te diga, hace 3 meses me hice mi análisis, estaba bien. Igual tenemos que ver qué tal están las proteínas. Las proteínas que están en la sangre son las que ayudan a reparar en el postoperatorio. Entonces, y tiene muchísimo que ver en el proceso de cicatrización y todo. Un paciente que tiene pocas proteínas en sangre va a ser un paciente que se va a hinchar mucho, por mucho más tiempo, y que puede tener problemas en el tema de cicatrizar, ¿verdad? De repente, y puede coincidir que esté hipoproteinémico, es decir, con proteínas muy bajas, y que esté anémico. Y eso es peor todavía. Eso se ve en el análisis. En los análisis se ve todo eso. Ajá. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces entra un paciente con una hemoglobina normal, con 13 hemoglobina por decir un número, y al terminar la cirugía va a estar con 10 de hemoglobina, por lo que se pierde en todo lo que sacamos. Por más que la cirugía no sea sangrante, se pierde un volumen. Entonces, a veces es necesario hacer un análisis en el postoperatorio, ver cómo está el paciente y de repente nutrirle, o a veces yo le suelo dar hierro para el postoperatorio o complementos proteicos como para que el paciente esté bien, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, vamos ahora con el material siguiente que habla ya de la cirugía. A ver. La cirugía se realiza por lo general bajo anestesia general, puesto que la mayoría de estos pacientes tienen dificultades respiratorias estando acostados y la internación es de 24 horas generalmente. El reposo es relativo, puesto que se refiere que el paciente se movilice precozmente y que utilice medias especiales en algunos casos para prevenir la formación de trombos y embolia.
Muy bien, es así, la preparación incluye prevención, anestesia general en casi todos los pacientes por el hecho de que se acuestan, ¿verdad? Les cuelgan mucha piel y tienen una dificultad de mover el tórax para Sí. respirar. Entonces hacemos anestesia general, nos va muy bien así. Muchas veces tenemos que trabajar con el paciente boca abajo, entonces es más importante aún tener el paciente intubado y bajo control de un anestesiólogo que esté ahí monitoreando todo. Y que gracias a Dios tenemos un buen equipo de anestesiólogos que trabajan con nosotros, ¿verdad? La prevención de la trombosis es súper importante porque la trombosis es un factor complicador enorme. Sí. Y los pacientes que fueron obesos tienen una mayor tendencia a tener complicaciones trombóticas, entonces les ponemos las medias, les hacemos deambular temprano, a veces le hacemos también los anticoagulantes y todo eso contribuye a que el paciente se mueva rápido. Por eso es que las internaciones no son largas. Nosotros preconizamos que el paciente se mueva rápidamente. Perfecto, perfecto. Bueno, vimos ya todo esto, doctor, y en tu experiencia, las personas, ¿cómo reaccionan después de la cirugía? ¿Se hicieron la cirugía? Obviamente son cada una persona diferente, reacciona de maneras diferentes, pero me gustaría saber el postoperatorio. Bueno, el cambio es importante, ¿verdad? La mayoría de los pacientes preguntan después cuándo se puede hacer la siguiente cirugía. La satisfacción es enorme, ¿verdad? Por supuesto, a veces la expectativa, hay gente que viene con cierta expectativa de que la cirugía le va a bajar más todavía de peso. Ajá. Y los cambios, aunque bajan de peso, no son tan significativos como para que el paciente anote bajé 5 kilos en mi cirugía, no es para eso, ¿verdad? Pero los cambios son importantes en la imagen, en la movilidad, en el vestirse. Y ahí es donde el paciente aprecia, ¿verdad? Como siempre decimos, si está esperando que otro le diga estás lindo, nadie le va a decir eso porque siempre le van a decir, tenés una cicatriz ahí. No. Pero si el paciente se mira al espejo y el espejo le devuelve algo mejor, ahí estamos contentos. Y hay que mirarse al espejo y decir, estás lindo, estás linda, claro. Uno mismo, para que otro te diga. Claro. Es que la cirugía es para uno mismo. Claro. Hacer una cirugía para darle satisfacción a otro normalmente lleva al fracaso de la cirugía. Sí. Entonces, todas estas cirugías tienen un grado de satisfacción enorme y la satisfacción va acompañada de que el paciente haya sido bien explicado. Esa es para mí fundamental, la comunicación con el paciente. Vos siempre decís eso, doctor. A mí me parece tan importante eso, porque no es una cosa mecánica, no es nomás en este caso este tipo de cirugía o en otro tipo de cirugía. Pero el doctor siempre recalca eso. Lo importante es hablar bien con el paciente, que el paciente sepa lo que va a suceder y que no tenga una expectativa, esa famosa expectativa realidad, ¿verdad? Y que después se desilusione. Porque dejamos volar la imaginación también muchas veces, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, hacemos un corte. Muy bien. A la vuelta, preguntas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Muy bien, y ahora tenemos consultas de nuestros televidentes para el invitado. Vamos con esta primera consulta, por favor. Pablo de Limpio quiere saber, dice, ¿podría citar algunos consejos postoperatorios? Bueno, Pablo, un gusto. Para el postoperatorio normalmente, como estábamos hablando antes, movilización precoz. Normalmente recomendamos el uso de fajas en el postoperatorio. Esas fajas tienen el objetivo de comprimir y no dejar que el paciente se hinche demasiado y orientar a esa hinchazón para que se elimine más rápidamente.
Entonces, el uso de faja y drenajes en el postoperatorio. Normalmente yo cuento en mi consultorio con una persona que hace drenajes linfáticos y tengo aparatología como para acompañar ese tipo de cosas, de modo que el paciente se deshinche lo más pronto posible. A veces requerimos como parte del cuidado postoperatorio, no es muy frecuente, pero el uso de las medias elásticas, de las medias antitrombosis, y a veces también el uso de anticoagulantes por más tiempo, hacerse una inyección subcutánea de heparina bajo peso molecular, más o menos por la primera semana en el postoperatorio, si es que el paciente así lo merece, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, doctor, se nos acabó el programa. Quiero agradecerte la presencia y todo lo que nos explicaste pero también. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, muchas gracias a la audiencia. Estamos a las órdenes cuando gusten. Perfecto, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Nos despedimos también. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.